Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿María? ¿Micaela? Si tu nombre es María, Micaela, o aún mejor, María Micaela, o conoces a alguien con estos nombres, estás en el canal correcto. Aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. ¿Sabes qué quiere decir Micaela? ¿Sabes qué quiere decir tu nombre? ¿Sabes cómo una visita a un hospital le cambió totalmente la vida a esta santa? ¿Sabes cómo murió? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con nuestra historia de hoy. Iniciaremos esta interesante historia de Micaela contestándote la pregunta número 1. ¿Qué significa Micaela? ¿Qué significa tu nombre? Micaela significa Dios es mi fuerza. Dios es mi fuerza. Así que Micaela, Dios es tu fuerza. Y también fue la fuerza para esta santa, porque en realidad vivió muchas cosas difíciles cuando era pequeña. Ella nació en Madrid, España, en el año 1809. Su mamá muere cuando ella era muy pequeña. Y después su papá también muere repentinamente. Su hermano Luis se cayó de un caballo y también pereció. Y su hermana pequeña, Engracia, tuvo una situación muy difícil. Porque por una mala decisión de su niñera, la llevó a ver cómo ahorcaban a un ladrón. Esto traumó a la niña y desafortunadamente se volvió loca. En el caso de su hermana mayor, que ya estaba casada, a ella la desterraron porque como estaba casada también con un político, por cuestiones de persecución política, la desterraron de su casa. Y ella prácticamente queda sola con su hermano. Tenía un novio y ese novio duró con ella 3 años. Pero llegó un momento en que cuando todos pensaban que iba a terminar en boda, resulta que los familiares de este muchacho le prohibieron que siguiera viendo a Micaela. Así es que de repente ya nada más no volvió. Prácticamente se desapareció. Y esto desconsoló mucho a Micaela, porque ella lo quería. Pero aparte de eso, lo que más también le dolía es que había habladurías a su alrededor. Que por qué se había ido el muchacho, que si ella había hecho algo indebido, algo inmoral. Y ella lo único que hacía era orar. No decía nada. Cuando se reunía con sus amigas, que en realidad eran sus amigas, lo único que hacían era ponerse a orar. No hablaban del tema. Al contrario, un dato curioso, hacían como competencias a ver quién oraba más, quién decía más oraciones. Pasado el tiempo, nombran a su hermano embajador de París en Bruselas. Así es de que ella se va con su hermano y allí empieza a tener una nueva vida. En este caso, ella siempre fue una persona muy dedicada a la religión. Y aquí lo pudo hacer. En la mañana muy temprano se levantaba, hacía sus deberes, después se iba a escuchar la Santa Misa y todos los días comulgaba.
todos los días. Hacía caridades, obras de caridad para ayudar a los enfermos, a los necesitados. Eso es lo que hacía en la mañana. Pero como una monedita de dos caras, después en la tarde, noche, ella tenía muchos eventos. Asistía a comidas, a cenas, a obras de teatro, a recaudaciones, todo este ámbito de político, porque era la hermana del embajador. Así es de que ella también hacía este tipo de funciones. Como les digo, Micaela era como una monedita de dos caras, porque aun cuando en el día la miraban haciendo caridad, ayudando a la gente, ella se sentía a gusto ahí, pero también porque vivía con su hermano, tenía que ayudar en este otro ámbito. En el ámbito social, ¿quién iba a pensar que una persona vestida elegantemente, y además dicen que era muy hermosa, buena persona, vestida elegantemente, quién iba a pensar de la alta sociedad que ella se involucraba mucho con esta otra parte de la sociedad? Sin embargo, ella asistía a sus eventos, a sus recaudaciones, a las obras de teatro, pero también lo ofrecía como sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque aunque ella estaba sonriente, tenía unos problemas tan fuertes de estómago, específicamente en el intestino, que era algo parecido como una enfermedad como cáncer. Entonces ella comía poco y tenía estos problemas tan fuertes de dolor. Pero aún así ella cumplía tanto con las cuestiones espirituales que a ella le interesaban y le gustaban, pero también la otra parte que era para apoyar a su hermano. Micaela logró conseguir a un sacerdote que fuera su director espiritual, el padre Caraza. Y el padre Caraza fue el que pues la estaba guiando, le ayudaba con las oraciones, con sus penitencias, con sus ayunos, pero él miraba que ella quería caminar hacia la santidad. Y entonces le dijo algo que le cambiaría la vida. Le dijo que cuando regresara a Madrid, que por favor buscara a María Ignacia y que él quería que la conociera, que se hicieran amigas para que viera la obra que ella hacía. Y aquí es donde te voy a empezar a contestar la pregunta número 2. ¿Qué pasó con esa visita al hospital que la hizo cambiar? Este encuentro providencial entre María Micaela y María Ignacia Rico fue algo que dio muchos frutos, pero te lo voy a leer directamente de aquí, del libro de la vida de los santos, el número 2. Aquí es donde estamos estudiando la historia del día de hoy y quiero comentarte cómo fue que se conocieron y por qué es tan importante esta visita al hospital que le dio un giro de 180 grados a su vida. Y el libro dice: el padre Caraza le recomendó que al volver a Madrid se entrevistara con una dama muy santa llamada María Ignacia Rico. Así lo hizo. Y entonces aquella caritativa mujer la llevó al hospital San Juan de Dios, donde estaban las mujeres de mala vida, que caían enfermas. La santa afirma que allí sufre el olfato, la vista, el tacto, los oídos y que todos los sentimientos tienen ahí ocasión para padecer. Micaela ni siquiera sabía que existían esta clase de mujeres y nunca se había imaginado que los hombres dieran este trato tan injusto y cruel a estas pobres mujeres después de haberlas corrompido. Así es de que entre ellas dos hay una afinidad en ayudar al prójimo. Y esta ayuda
que Micaela y María María Ignacia Rico, le prestaban a este tipo de mujeres, era algo que en realidad le conmovía mucho a Micaela, porque era una parte de la vida que ella no conocía. Sin embargo, cada vez se le dificultaba más entre estar ayudando al hospital y a los pobres y también con la situación social de su hermano. De todas maneras, ella siguió apoyando en el hospital, hasta que un día se ponen de acuerdo y estas dos santas mujeres deciden unir fuerzas. Y entonces abren una casita, porque resulta que después, cuando estas mujeres eran dadas de alta del hospital, no tenían a dónde ir. Y ella lo que no quería es que volvieran a recaer en ese tipo de vida. Entonces ella decía, pues ¿cómo le van a hacer si no tienen otra oportunidad? Y ella, junto con María Ignacia, les dieron a muchas de estas mujeres otra oportunidad de vida. Y las ayudaba físicamente a mejorar su condición, pero también espiritualmente, para que se alejaran de esa vida y poder redimirlas. Así es que esta casita la abrieron ellas dos y le ayudaban mucho a la gente. Sin embargo, estas otras amigas de la alta sociedad, pues no vieron con buenos ojos lo que estaba haciendo Micaela. Así es que muchas de ellas ni siquiera volvían a hablar con ella, ni le contestaban el saludo. Se sentían como que ella era una indigna. Llegaron tal las calumnias que hasta llegaron a decir que Micaela era una persona que había caído en desgracia igual que estas mujeres, a lo cual no era cierto, pero ella decía que todo se lo dejaba a Dios, porque recuerden que Dios era su fuerza. Para poder ayudar a estas mujeres a redimirse, Micaela tenía el Santísimo Sacramento expuesto. Le había pedido permiso al sacerdote y ella tenía eso en la casita para poder hacer adoración. Y cuando llegaron estas calumnias a oídos del sacerdote y más aún a oídos del obispo, el obispo inmediatamente manda a un sacerdote y les dice: ves a la casa de Micaela y tráete contigo el Santísimo Sacramento, porque no puede estar el Santísimo Sacramento ahí con tanto pecado. Entonces el sacerdote fue y visitó la casa donde estaba Micaela. Cuando llega, encuentra a Micaela orando de rodillas al Santísimo Sacramento. Y el sacerdote se arrodilló con ella y solo le bastó orar unos minutos para darse cuenta de que lo que estaban diciendo no era cierto. Entonces él se alejó y dejó el Santísimo Sacramento con ella. Pero esta no fue la única vez que le levantaron calumnias. De hecho, en una ocasión hasta el mismo arzobispo la mandó llamar para saber qué es lo que estaba pasando en esa casa. Si en esa casa estaban otra vez haciendo esos pecados y ella también estaba involucrada. Entonces la manda a llamar. La llama Micaela. Micaela apenas llegó y el arzobispo le puso una regañada, pero una regañada que hasta su sacerdote, director espiritual, ni siquiera le contestaba el saludo. Así de mal. Y ella lo único que hacía era quedarse callada. No decía nada, porque recuerden, Dios era su fuerza y todo se lo dejaba a él. Todo lo que estaba sufriendo de las calumnias desde donde venía de su casa hasta lo que estaba haciendo, pero decía una frase como San Pablo: que no te importe lo que digan los demás, porque al fin y al cabo el juez solo es Dios. A Micaela le asignaron otro director espiritual.
Y este director espiritual no era como el padre Caraza, era mucho más rígido, mucho más estricto. Entonces Micaela le contestó, o más bien le confesó algo, que ella tenía un don de Dios y era que escuchaba voces. Su nuevo director espiritual era demasiado rígido, entonces le prohíbe que haga caso a esos mensajes que escuchaba. Pero en una ocasión Dios le estaba diciendo: Micaela, se va a incendiar la sacristía. Pero ella no podía hacer nada y entonces dejó que sucediera. En otra ocasión le decía: Micaela, le echaron veneno a la comida. Pero como el director espiritual le había prohibido que hiciera caso a estas voces, entonces empezó a comer. Solo que al sentir el sabor desagradable de aquel alimento, ella dijo: aunque fuera sin voces, yo no me comería esto porque sabe asqueroso. Y ya no come más. Pero con el bocado que había alcanzado a comer, con eso fue suficiente para que ella se enfermara. Imagínense nada más todo lo que le pasaba a esta pobre mujer. Un santo de primera clase vuelve a dirigirla. Cambian de director espiritual y ahora su director espiritual es San Antonio María Claret. Y bajo su dirección sí pudo progresar gradualmente a la espiritualidad. Imagínense todos los problemas que ella ya tenía. Ya tenía problemas porque inclusive la había regañado el señor obispo, pero también sus amistades la habían dejado de hablar. Entonces, como ya no sabía qué hacer, ¿saben qué? Dejó la casa de su hermano con todos los lujos que tenía y se fue a vivir a esa casita humilde que era prácticamente un cuartucho, pero ella vivía contenta porque estaba haciendo algo bueno para el prójimo. Y ella también hizo varias cosas muy heroicas. ¿Quieres que te las cuente? Te las voy a contar enseguida de aquí directamente del libro. En una ocasión, decían las hermanas que ya eran las 10 de la mañana y no tenían nada para desayunar. Y entonces, pues, sabían que no había nada en la despensa. Sin embargo, de repente llegó una persona de Filipinas, un misionero. Y entonces la santa le cuenta la terrible situación en la que están y que no tienen dinero para comprar ni siquiera los alimentos. Y entonces esta persona le regala unas monedas de oro. Lo que hace es que Micaela sale corriendo y surte la despensa. Entonces regresa y ya cuando está toda la comida lista, les empieza a hablar a las demás. Y las demás sorprendidas, dice: pues no había ni siquiera para desayunar. ¿De dónde tenía escondido Micaela toda esta comida? Es que de alguna manera creo yo que la divina providencia nunca la dejó sola. Y con esas monedas de oro que le dio ese filipino, pudo comprar la comida para todas. Otro acto heroico es que le seguían pasando cosas malas. A Micaela le seguían pasando cosas malas. Y es que aun cuando ella trataba muy bien a las personas, vamos a hablar de una persona llamada N, porque así lo escribió en su autobiografía. Pues la mujer N constantemente la robaba. Le robaba su dinero, le robaba cosas. Y ella sabía quién era. Pero a esta mujer N nunca le puso una mala cara. Al contrario, la atendía muy bien, cariñosamente. Dice aquí la santa que como si fuera su mejor amiga. Al fin y al cabo, ella era una persona que ya le habían inventado tantas cosas malas
pero ella no lo era. Y aún así, todo se lo dejaba a Dios. Un día va a una casa de citas a rescatar a una muchacha que la tenían ahí sin su consentimiento. La obligaban a estar ahí. Entonces, ella pasa por la chica, pero en medio de este lugar la insultaban, le lanzaban piedras, le decían toda clase de vulgaridades que nunca había escuchado, pero ella sonriendo, como si estuviera recibiendo honores. Y luego sale por entre la multitud otra vez, pero se lleva a la muchacha. Y así la salvó para siempre. ¡Qué histórica mujer! De veras que sí. Y aún recuerdan que les dije que sus amigas de la alta sociedad le dejaron de hablar. Bueno, pero esto no sucedió con la reina de España, porque resulta que la reina de España le mandó a hablar. Y entonces, cuando ella se aparece aquí en el palacio, ella le pide que la acompañara. Entonces Micaela, que en otros tiempos era una mujer muy elegante, ¿verdad? Vestida de una manera muy especial, ahora pues se vestía con un vestido simple, un vestido viejo y todo desteñido. Las damas de la corte se burlaban de ella y ni siquiera le querían contestar el saludo. Pero ella sale de aquel palacio muy contenta porque pudo practicar la virtud de la humildad. Y es ¿por qué estaba ella allí en el reino? Porque resulta que la reina le había mandado llamar nada más ni nada menos para pedirle consejos. Tenía el don del consejo. Mientras que a ella le pasaban todas estas clases de cosas, de injurias, ella no perdía su sonrisa. Pero sobre todo, dice aquí el libro que ella no perdía su paz interior. Porque ella sabía que lo que le habían pues levantado calumnias no era verdad. Y Dios sabía que no era verdad. Así es de que el día 6 de enero del año 1859, con 7 compañeras, funda la comunidad de las hermanas adoratrices del Santísimo Sacramento, dedicado en honor a Cristo Jesús en la Eucaristía. Y trabaja para ayudar a las muchachas y sacarlas de este peligro y redimirlas. Imagínense que ella abrió de esta casita pequeña que estábamos hablando con María Ignacia. Resulta que después abre casitas en Barcelona, en Valencia, en Burgos, con más de 1,750 religiosas y más de 178 casas. ¿Qué te parece? Todo el gran trabajo valió la pena. Hay una frase muy hermosa que quiero compartir contigo. Y esta frase, Dios se la dijo a ella para que la compartiera con sus religiosas. Y esta frase estaba colgada en cada una de sus casitas, para que nunca se les olvidara que Dios estaba con ellas. Esta idea me encantó hasta para ponerla en mi propia casa. Quizás a ti también te guste. Dice, refiriéndose a Dios, mi providencia y tu fe mantendrán en pie la casa. Y es cierto, cuando la providencia de Dios entra en tu casa, pero con tu fe que la soporta, todo va a estar bien en tu casa. Tu casa estará de pie. Y así es como decía, mi providencia y tu fe mantendrán la casa en pie. ¿Qué te parece? Buenísima frase. ¿Cómo fue que murió Santa María Micaela? Bueno, pues resulta que ella ya se había enfrentado varias veces a la epidemia tifo negro
que azotaba en aquella región. Ella estuvo ayudando a los enfermos en el año 1834, 1855 y 1856. Pero en el año 1865, ahí sí que hubo un problema porque ella se contagió. En las anteriores salió muy bien, pero en esta sí se contagió. Así es de que ella empezó con problemas que ya tenía del estómago, pero también con este problema que le ocasionaba esta enfermedad, y se fue agravando. Ella le dijo al padre confesor: esta va a ser la última enfermedad. Y así fue, porque de esta enfermedad fue que falleció. El médico inclusive decía: nunca había conocido una persona que sufriera tanto dolor y que supiera soportarlo. Y un 24 de agosto del año 1865, a las 12, ella abrió los ojos, los elevó hacia el cielo y miró. Y entonces allí fue que falleció. La enterraron sin ninguna solemnidad en una fosa ordinaria en el cementerio, pues ella así quería tener también sus últimos días, como que no hubiera honor ni gloria. Lo más importante, lo había hecho por el prójimo, lo había hecho por esas mujeres maltratadas, aquellas mujeres que les llaman de la vida galante, que les llaman de otra manera, pero no sabemos en realidad qué pasa con ellas. ¿Qué pasa? Puede ser que hay algunas que estén obligadas, que han sido abusadas, no lo sabemos, no somos quien para juzgar. Sería mejor ser como María Micaela, que ella se preocupó más no en juzgarlas, sino en ayudarlas. Así es que, ¿qué te pareció la historia de Micaela? Sorprendente, ¿verdad? Si tu nombre es Micaela, siéntete orgullosa de tu nombre. Hay una santa que pudo ayudar a muchas mujeres en desgracia, que no le importó las calumnias, que salió avante con todo lo que ella estaba haciendo con una paz interior, porque sabía que el único juez verdadero es Dios. Y tú llevas su mismo nombre. Por eso, Dios es tu fuerza, Micaela. Dios es tu fuerza. Aférrate a Él. Y te recomiendo que pongas esa frase que dijo Dios. Dios dice: mi providencia y tu fe mantendrán tu casa en pie. Yo me despido, te doy gracias por seguirme en estos videos y te digo que nos vemos en la próxima, cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.